Dos. ¿Qué tal, chicos? A ver, ahí voy a ir compartiendo el material, ¿ya? ¿Cómo han estado? Ya, acá está. ¿Cómo han estado? ¿Les gusta la Navidad o no? Creo que sí, ¿no? A la mayoría le gusta. Por el panetón, sobre todo. Por los adornos, los villancicos. Sí. A mí me gusta por el panetón. Y por el chocolate hirviendo. No, mentira. A ver, a ver, a ver. A ver. Sí, hay gente que le gusta adornar, pues, ¿no? Yo la verdad soy un poco floja pero a adornar, no adorno mucho. Una semana antes quizás ahí armo mi nacimiento así chiquito, ¿no? Por ahí un poquito de cosas, pero la verdad me da un poco de flojera. No, en mi casa no tenían costumbre de adornar, así que no. No tengo, es una cuestión de costumbre también, una cuestión de costumbre. Ya chicos, ya está. Ya están viendo el material, ¿no? ¿Ya se ve? Mm. Ya, a ver. Ya, chicos, vamos a ir empezando entonces, ¿sí? Ya, el día de hoy tenemos que ver el tema de estética, ya, estética, que es un tema bastante bonito, aunque la primera parte es un poquito quizás más densa, un poquito más pesadita, porque es la parte más filosófica. Después vamos a ver los movimientos del arte contemporáneo, y en la segunda parte es movimientos del arte contemporáneo, ¿ya? Lo primero vamos a ver la parte filosófica, ¿ya? A ver. En primer lugar, tenemos que recordar que la estética es una disciplina filosófica, que en realidad tiene bastante relevancia y bastante aplicación en otras áreas del conocimiento. Por ejemplo, si tú estudias arqueología, arquitectura, arquitectura, tienes llevas de hecho cursos de estética, varios cursos de estética. Si estudias literatura, ¿no? Hay varios ámbitos de aplicación de la estética, ¿ya? Entonces, la estética es una disciplina bastante interesante, bastante compleja también, aunque puede parecer sencilla, tiene sus dificultades, ¿no? Tiene bueno, como cualquier disciplina filosófica, también ha tenido sus ámbitos de crítica, de debate, discusión, ¿ya? Ahora, el término estética viene de aesthetique, que es un término griego que luego deriva en la voz latina a estética, ¿no? Que ahora todos dicen aesthetic, ese lugar es aesthetic, que es bonito, ¿no? Pero el término en realidad no significa eso, ¿no? El término significa exactamente esto, dotado de percepción o sensibilidad. Mira, aesthetique significa dotado de percepción o sensibilidad. Vamos a poner un ejemplo bien sencillo. El hombre, el ser humano, tú, yo, ¿somos seres estéticos o no? Sí, no porque seamos lindos, no, sino porque somos seres dotados de percepción o sensibilidad. Es decir, somos seres que percibimos a través de nuestros sentidos. A través de nuestros sentidos captamos. ¿Qué captamos? Colores, sonidos, ¿correcto? Que son elementos fundamentales en las obras de arte o lo que nosotros consideramos bello, ¿correcto? Entonces, nosotros somos seres estéticos porque percibimos el mundo a través de nuestros sentidos. Esa percepción del mundo es fundamental, obviamente, para apreciar la belleza. No podríamos apreciar la belleza si no tuviéramos vista o si no tuviéramos oído o si no tuviéramos incluso tacto. Ojo, porque fíjate, por ejemplo, un ciego. Un ciego no puede apreciar las pinturas, o sea, un ciego total, ¿no? No puede apreciar una pintura porque no puede ver. Pero hay otro tipo de artes. ¿Por qué se ríe? Pero es verdad. Pero hay otro tipo de artes. Por ejemplo, la escultura. La escultura la puedes apreciar con la vista, pero también la podrías apreciar, ¿no? Si eres ciego, con el tacto, ¿o no? También podrías apreciar una escultura con el tacto. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, yo no sabía, hace unos años fui al Museo de Arte Italiano, no sé si han visitado el Museo de Arte Italiano que está ahí cerca al mall de, ¿cómo se llama este lugar? Centro Cívico, ¿no? El mall del Centro Cívico, que está cerquita.
Está en el mismo centro, ¿no? Que está frente casi al Palacio de Justicia, en el centro de Lima. En el Museo Italiano, de Arte Italiano, hacen, yo no sabía, esa vez me enteré, que hacen tours para ciegos, para personas con ceguera. Entonces, ¿por qué? Porque evidentemente es una forma de tratar de acercar a la gente que no puede normalmente en otro lugar apreciar el arte, ¿no? Tienen visitas especiales para que esa gente pueda acercarse al arte a través del tacto. Entonces, a ellos sí les dejan tocar las esculturas. A la gente, bueno, que puede apreciar con su vista, no, pero sí hacen visitas especiales, ¿no? Entonces, a lo que voy es que los sentidos son esenciales para acercarnos a las obras de arte, para apreciar la belleza de una obra o para apreciar la belleza de la naturaleza también, ¿no? Porque nosotros también apreciamos la belleza de la naturaleza, ¿correcto? Entonces también podemos sentir placer estético, por ejemplo, cuando vemos un atardecer, ¿sí o no? En esta época del año, por ejemplo, en Lima, hace un poquito más de sol y puedes apreciar el atardecer, ¿no? En el mar, ¿no? Yendo a la playa. Puedes apreciar un paisaje, una montaña, ¿no? Puedes apreciar estéticamente un lago, un río. Entonces, para apreciar estéticamente algo necesitamos sí o sí de nuestros sentidos. Por eso somos seres estéticos, ¿correcto? Pero fíjate, vamos a ver que hay algunos filósofos que van a decir, pero no solamente basa lo sensorial, porque si fuera así, un animal también podría apreciar la belleza de una obra de arte, por ejemplo, pero sin embargo no lo hace. Entonces, el hombre parece que tiene algo más, ¿ya? Luego vamos a ver qué sería ese algo más que le permite disfrutar de la belleza de una obra. Entonces, sí, principalmente, pero también estudia el arte. O sea, ¿qué es el arte? Por ejemplo, esa es una gran pregunta, ¿no? Por ejemplo, este plano pegado en la pared, ¿lo han visto? Creo que se está yendo un poco la conexión, ¿no? Denme un segundo para cambiar de servidor, ¿ya? Un ratito, un ratito, un ratito. Un segundo, ahorita ya me conecto con otro servidor. Ya, ya está. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Bien? Ya. Entonces les iba a decir, em, el arte también es un gran problema. ¿Qué cosa es el arte? ¿A qué le llamamos arte? Por ejemplo, los murales que vemos en la calle, ¿son arte o no? ¿Los grafitis, son arte o no son arte? O esa famosa obra que se volvió muy conocida porque iba en contra de lo que nosotros normalmente pensamos que es el arte. Entonces, ese plátano pegado en una pared con una cinta de embalaje, ¿eso es arte o no es arte? ¿Sí o no? Pero fíjate, no solamente basta decir sí o no, sino también por qué. Por ejemplo, supongamos que para muchos eso es absurdo, eso es ridículo, eso no es arte ya. Pero ¿por qué no es arte? Porque si tú dices no es arte es porque tú tienes un concepto de arte. Quizás no sabes verbalizarlo o dar una definición exacta, pero que tienes una idea o una noción de arte, sí. Todos tenemos una noción de lo que es el arte y justamente por eso decimos esto es y esto no es arte. Uno de los primeros en realidad en abordar este tema fue Platón. ¿A qué consideramos arte y qué tiene que tener el arte? ¿Qué condiciones debe cumplir el arte para ser considerado así? Aparte de eso, por ejemplo, Platón, como vamos a ver, también se preguntó acerca de si el arte debía tener una función moral, una función social, o si simplemente debía estar aislado, ¿no? De la sociedad. Ese también es un tema interesante. ¿Hay moral en el arte? El arte puede ser o debería tener una connotación moral o no importa nada la moral. Es decir, puede ser válido cualquier cosa en el arte, ¿no? Entonces, ese es un tema también importante, ¿no? ¿A qué consideramos arte? ¿Cuáles son sus características? ¿Correcto? Entonces, desde ese punto de vista, como estábamos diciendo, hay algunos filósofos que van a decir que el único que puede dar juicios estéticos o realizar juicios estéticos es el hombre, porque tiene sensibilidad, pero también tiene otra cosa, tiene libertad, tiene capacidad de entender.
la belleza. Ojo, no solamente de percibirla, sino de comprenderla, ¿ya? Más allá de lo meramente físico. Ahorita vamos a hablar de Kant. Ya. Ahora, el primer eh, personaje, digamos, la primera persona en hablar acerca de la estética en este sentido en que lo usamos actualmente fue Alexander Baumgarten, que fue un filósofo alemán, más o menos de la época de Kant, ¿ya? Más o menos de la época de Kant. Vamos a comenzar con la parte, entre comillas, histórica, ¿no? Vamos a ir revisando los principales filósofos que han hablado del arte. Para Platón el arte es mímesis, es decir, es imitación. Esto tú ya lo debes conocer, ¿no? Esto ya vino en examen de admisión una vez. El arte es mímesis, es imitación. Porque el artista, por ejemplo, un escultor pone un modelo, por ejemplo, y trata de hacer su escultura lo más parecido a ese modelo. Imagínate que quiere hacer una escultura de Pericles. Tiene que tener a Pericles como modelo para hacer su escultura, ¿correcto? O una pintura. Entonces, el arte es mímesis. Imitamos la naturaleza, el cuerpo de una persona, o puede ser también, por ejemplo, una planta. Debes haber visto quizás en historia el Partenón, ¿no? Y tú sabes que también adornaban los edificios con motivos orgánicos, ¿no? Con plantas, hojas, uvas, pero en mármol. Entonces, el artista trata de imitar la naturaleza. El artista copia lo que percibe. Pero te acuerdas que Platón decía que hay dos mundos, el mundo que vemos, que percibimos, y un mundo que está por encima, ¿no? Que es el mundo de las ideas. Ahora, el artista, ¿qué hace? Copia lo que observa, o sea, copia los objetos de este mundo sensible. Sin embargo, estos objetos, para Platón, son sombras, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de la alegoría de la caverna? Lo que el hombre percibe a través de sus sentidos son sombras. Lo físico son sombras de una realidad superior, que son las ideas. Entonces, ¿qué hace el artista? Una copia de copia, porque el artista copia, supongamos, pinta una silla, pero la silla, ¿qué es para Platón? Una copia de la idea de silla, de la esencia de silla. Entonces, ¿qué es el artista? Copia la copia, ¿correcto? Entonces, fíjate, el artista estaría alejándose de la belleza verdadera, porque para Platón la belleza verdadera no es la belleza física, sino la belleza ideal, ¿correcto? La belleza verdadera es una idea. En el mundo físico encontramos cosas bellas, claro, podemos ver personas bellas, animales bellos, paisajes bellos, objetos bellos. En el mundo sensible hay diversidad de bellezas, ¿correcto? Hay distintas cosas bellas, multiplicidad. Pero la belleza verdadera, no está en este mundo sensible donde encontramos ejemplos de belleza. La belleza verdadera es una idea. Ahora, ¿qué hace el artista? Copia objetos bellos, por ejemplo, un cuerpo bello, y hace una escultura. ¿Qué está haciendo el artista? Alejándose, sin querer, sin darse cuenta, se está alejando de la belleza ideal al copiar lo que es pasajero, lo que es mutable, lo que es imperfecto. Porque por muy bello que sea un cuerpo, por muy bello que sea una persona, por muy bello que sea un animal, siempre es imperfecto. ¿Sí? Claro, exacto, Alison. Copia la copia. ¿Por qué? Porque los objetos de este mundo son copias, son sombras, acuérdate, de las esencias, que son la verdadera realidad para Platón, ¿no? Entonces, ¿a qué se quiere referir Platón con todo esto? ¿A qué quiere llegar? Lo que quiere dar a entender es algo bien simple. Cuando nosotros hablamos de la belleza, lo primero que haríamos si quisiéramos entender qué es la belleza es preguntarle a un artista, ¿sí? ¿Quién está más cerca de la belleza en su día a día, cotidianamente? Se supone que un artista. ¿Quién nos podría explicar qué es la belleza? Un artista. Sin embargo, dice Platón, cuando nosotros le preguntamos al artista qué es la belleza, no nos va a saber decir, no va a saber dar una definición de belleza, a pesar de que tiene contacto con la belleza todos los días. Y eso puede parecer contradictorio, pero Platón va a decir, es completamente normal que no sepa definir qué es la belleza, porque su trabajo es imitar cosas bellas, no comprender la verdadera esencia de la belleza. Él al imitar simplemente las cosas que ve, que le parecen bellas, no se está acercando a la belleza, al contrario, se está alejando, ¿correcto? Porque su obra simplemente es una copia de otra copia. Por lo tanto, el artista jamás alcanza, fíjate, el artista jamás alcanza la belleza en sí.
jamás logra la comprensión de la belleza en sí, porque su trabajo es físico, simplemente. Su trabajo es imitar lo físico. Entonces, ¿quién sí podría comprender la esencia de la belleza? Para Platón, como el conocimiento de la belleza es un conocimiento intelectual, no sensorial, el que logre esa comprensión evidentemente será el que logre acceder a la contemplación de las ideas, que para Platón es el filósofo, ¿no? Entonces, el conocimiento de la belleza es un conocimiento intelectual, no es un conocimiento físico. Es lo que quiere dar a entender Platón, ¿ya? Aparte de esto, algo que vino en examen de admisión ya hace años y que te mencionaba hace un momento es que para Platón el arte es importantísimo, porque el arte puede formar o deformar a la gente. Por eso es que Platón seguramente has escuchado que criticaba la poesía de su, ojo, no la poesía, digamos, actual, ¿no? Sino la poesía de su época. La poesía de su época era la poesía homérica, los cantos de Homero, ¿correcto? ¿Y por qué lo criticaba? Porque consideraba que la poesía de Homero nos presentaba modelos, los dioses, pero los dioses eran seres imperfectos, pero no solamente eso, sino inmoralmente, o perdón, moralmente malos. O sea, personas con demasiados defectos, demasiados vicios, ¿no? Acuérdate de Zeus, por ejemplo, que siempre engañaba a Hera, que violaba a mujeres, ¿no? ¿Te acuerdas el mito de Ganímedes, por ejemplo, ¿no? Que secuestraba chicos también. Eran crueles, ¿no? Entonces, ese tipo de modelo es dañino. ¿Cómo vamos a educar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, con esos cantos, con esa poesía que da malos ejemplos, en vez de dar buenos ejemplos? Entonces, para Platón, el arte tiene una función moral. Y por eso es que hay que tener mucho cuidado con el tipo de arte que se permite dentro del Estado. Recuerda que Platón en la República habla acerca de eso. En la obra de la República plantea el Estado ideal, ¿te acuerdas? Y él dice, hay un tipo de arte que debemos permitir y otro tipo de arte que debe estar prohibido. El tipo de arte que presenta estos modelos que son moralmente dañinos no debería permitirse dentro del Estado. Ojo, no es que Platón esté en contra de todo tipo de arte, no. Más, para él el arte es importante, pero hay cierto tipo de arte que se debe permitir y otro tipo de arte que no, ¿correcto? Ahora, vamos a hablar de Aristóteles. Aristóteles, ojo, todos los griegos hablan del arte como mimesis, Aristóteles también. Te lo digo por si acaso porque una vez vino una pregunta de examen de admisión sobre la mímesis y lo preguntaban en relación con Aristóteles y mucha gente creía que era incorrecto porque solamente Platón habla de la mímesis y no es así. Aristóteles también habla de la mímesis. En general, todos los griegos tienen la idea de que el artista busca imitar la realidad, ¿ya? Ahora, aparte de eso, Aristóteles también va a hablar acerca de cómo se realiza el arte. El arte se realiza de manera consciente. Ningún artista hace su arte de manera, digamos, por inspiración, ¿ya? Porque esto puede parecer lógico. Alguien puede decir, claro, profesora, todos los artistas tienen que estudiar o tienen que hacer conscientemente su arte. Pero recuerda que en esa época había mucha gente que creía que el artista recibía la inspiración de los dioses. Y es más, muchos creían que los artistas tenían una conexión especial con los dioses porque los dioses los poseían, que no era el artista realmente el que realizaba la obra, sino el dios. Por ejemplo, tú lees la Ilíada, puede parecer absurdo, ¿ah? Pero presta atención. Si tú lees la Ilíada, tu profesor, tu profesora de literatura seguramente te lo ha explicado. ¿Cómo comienza la Ilíada? Yo creo que todos los profes de literatura te dicen cómo comienza la Ilíada. ¿Cuál es la primera frase de la Ilíada? Canta, oh diosa, la cólera del peli de Aquiles, cólera funesta que produjo, ¿no? Y sí, ya. Canta, oh diosa. ¿Qué está diciendo el poeta? ¿Qué está diciendo Homero? Tú narra. La diosa es la que narra a través de mí. No soy yo, porque yo no he visto esos acontecimientos. Recuerda, Homero no estuvo en la guerra de Troya. Lo que está diciendo es, la diosa me está usando como un medio, como un instrumento para narrar estos acontecimientos. Claro, es una invocación a la musa, exacto.
Entonces, lo que daban a entender los artistas es que ellos no es que se inventaran las obras, no es que ellos produjeran las obras, sino que tenían una conexión especial con los dioses y los dioses a través de ellos manifestaban lo que sabían, ¿correcto? Entonces, por eso se habla de la inspiración, ¿no? ¿No has escuchado esta frase, la musa de mi inspiración? ¿No? Entonces la idea justamente de que es el Dios el que posee, ¿no? Es el Dios el que te dice qué cosa debes hacer, qué cosa debes escribir, qué cosa debes narrar. Entonces Aristóteles va a ir en contra de esa idea y va a decir, no, ningún artista hace el arte por inspiración. No es una conexión religiosa, una conexión mística que tiene un hombre X, no. El artista tiene que saber lo que hace. O sea, el artista es alguien que estudia, alguien que trabaja, alguien que se ha dado cuenta de qué cosa tiene que hacer para captar, por ejemplo, la atención. Por ejemplo, si yo hago una tragedia, imagínate Edipo. Si escribo Edipo, ¿no? Sófocles, por ejemplo, cuando escribe Edipo, lo escribe sabiendo exactamente lo que tiene que hacer, no lo escribe por inspiración. Entonces Aristóteles dice, sigue ciertas reglas. O sea, en el arte hay reglas también, hay técnicas, hay cosas que se tienen que saber. No se hacen simplemente por pura inspiración. Entonces, por eso es que él habla de la técnica. Fíjate, la tecné no se refiere simplemente, como muchos creen, a una técnica manual. Si yo tengo que estudiar, por ejemplo, en Bellas Artes, ¿no? 5 años o 4 años, no sé cuánto es la carrera ahorita, para tener la habilidad manual. Eso es la técnica. No, eso no es la técnica. Para Aristóteles, la técnica es todos los conocimientos, ojo, todos los conocimientos que tiene que tener el artista para hacer una obra de arte. El conocimiento en general, no solamente la habilidad manual, ¿correcto? Porque, por ejemplo, para hacer una tragedia como las que hacía Sófocles, tú tenías que saber cómo introducir el coro, en qué momento realizar el nudo, cómo realizar el desenlace. La tragedia tiene partes. Así como una obra de teatro tiene actos y tú tienes que saber dividir los actos, ¿no? Cómo introducir los elementos, cómo realizar el desenlace. No es algo que pueda hacerlo cualquiera de la noche a la mañana sin ningún tipo de formación. El artista se tiene que formar. Entonces, la técnica no es simplemente recuerda algo manual, es todos los conocimientos que tiene que tener el artista para crear su obra de arte. ¿Correcto? Bien, vamos a hablar ahora de la época moderna. Vamos a comenzar con Kant. Mira, para Kant, el arte tiene como finalidad la satisfacción en sí misma. El arte tiene como finalidad la satisfacción en sí misma. En ese sentido, se asemeja al imperativo categórico. ¿Por qué se asemeja? Ojo, no es que sea lo mismo, sino que la lógica es parecida. ¿Te acuerdas que el imperativo categórico en ética, lo vimos? El imperativo categórico te dice, actúa viendo al hombre como un fin, no como un medio. ¿Te acuerdas? Una de las reglas del imperativo categórico era esa, ¿no? Siempre ten al hombre como fin y no como medio. No instrumentalices a nadie. Una persona que actúa moralmente no puede usar a otros como medios para obtener fines, porque eso sería moral, ¿correcto? Entonces, ¿por qué es parecido? Porque Kant va a decir el arte tiene como única finalidad la satisfacción, el placer estético. Si tú instrumentalizas el arte, entonces el arte ya no es libre. ¿Entiendes la lógica? Recuerda que para Kant es fundamental el concepto de libertad, ¿correcto? ¿Te acuerdas en la ética kantiana cuando Kant dice, una acción es la que se realiza libremente sin ningún condicionamiento? Si tú haces lo bueno, pero para obtener un fin, en realidad no estás actuando bien, ¿te acuerdas? Lo que dice Kant. Porque el moral tiene que ser libre, es decir, no tiene que estar condicionada por nada, ¿correcto? Algo parecido pasa con el arte. El arte tiene que ser libre. El arte no puede ser un medio para tener algo. Ejemplo,
Sencillo. ¿Qué pasa si yo hago arte con el objetivo, supongamos ya, hago poesía para criticar la política? Pregunta, ¿esa poesía, desde el punto de vista de Kant, será realmente arte? ¿Cuál es la finalidad de esa poesía, de ese poema o de esos poemas? Claro, no sería artístico realmente, porque el objetivo no es el placer en sí mismo, la satisfacción estética. El fin es un fin político, entonces estás condicionando, entonces ese arte no es libre. El arte para ser arte tiene que ser completamente libre, ¿correcto? Entonces no puede estar condicionado por nada, ¿ya? Ahora, la obra de arte debe pretender la validez universal. Quiere decir eso, que cuando nosotros decimos, por ejemplo, mira, esa obra es hermosa, supongamos el David de Miguel Ángel, lo vemos y nos impresiona, y decimos, esa obra es bella. Mira, es bella, es. Estoy describiendo, ¿sí o no? Escucha, esa obra es bella. Ese es un juicio estético. Porque cuando yo digo es bella, es como si estuviera describiendo, estoy de alguna manera asumiendo que todos lo ven igual que yo o no. Claro, es como si yo te dijera, no sé, pues, esta taza es blanca. Ah, ya, todos la ven blanca. Esa pintura es hermosa, ¿no? Estoy asumiendo que todos la ven igual. Escucha, no es lo mismo decir, a mí me gusta esa pintura, o a mí me gusta esa escultura, o para mí esa escultura es bella, ¿correcto? Es diferente, ¿sí? En el primer caso, cuando digo esa escultura es bella, estoy haciendo un juicio estético, porque estoy asumiendo que todos coinciden con punto de vista. Cuando yo digo esa escultura me parece hermosa o para mí es hermosa, estoy haciendo un juicio de gusto. Mira la diferencia, ¿ya? Juicio de gusto. Un juicio de gusto es particular. A mí me encantan las pinturas de Van Gogh. Ese es un juicio de gusto, un juicio particular. Pero el arte, ojo, el arte verdadero para Kant, tiene que buscar el juicio general. Cuando yo digo, esa pintura es hermosa, las pinturas de Van Gogh son bellas, ahí sí estoy haciendo un juicio estético, porque estoy asumiendo que todos coinciden conmigo. Entonces, no es lo mismo juicio de gusto, ¿se entiende la diferencia? Que juicio estético, ¿correcto? No es lo mismo, porque en uno expreso un gusto particular y en el otro estoy mostrando o estoy asumiendo que todos pueden sentir el mismo placer que yo siento al ver esa obra. Esta universalidad, esta universalidad tiene un componente subjetivo. Ahora, ojo, cuando dice componente subjetivo no quiere decir relativo. Hay que tener cuidado con ese término de subjetivo en Kant, porque para Kant subjetivo no significa relativismo. ¿En qué sentido? Porque si no sería contradictorio, sino que sea universal y sea relativo. Sería absurdo. Entonces, cuando dice que tiene un componente subjetivo, se refiere a lo siguiente. Se refiere a que los sujetos, tú eres un sujeto, yo soy un sujeto. Esas personas que están viendo el David, que están ahí en la fotografía, son sujetos. Entonces, todos los sujetos, todos los seres humanos, tenemos un sentido común que hace posible que a pesar de nuestras diferencias, por ejemplo, el país donde nacimos, nuestra edad, nuestra formación, académica, lo que sea, a pesar de esas diferencias, podamos coincidir en que esa obra es bella. ¿Se entiende la idea? Eso es lo que Kant llama sentido común. ¿Correcto? A pesar de nuestras diferencias, todos nosotros, todos los sujetos humanos, ¿sí? Todos los seres humanos, podemos coincidir en que esa obra es bella. A eso se refiere, ¿ya? Es un poco, ¿sabes cómo qué? Un poco como cuando vimos nociología, cuando vimos Kant y hablaba, por ejemplo, Kant
de las categorías del pensamiento, ¿te acuerdas? Las categorías del entendimiento. Él decía, todos compartimos las mismas categorías, por eso es posible la ciencia, porque la ciencia nos da conocimientos universales. Si cada uno tuviera categorías diferentes, no podríamos coincidir en el conocimiento, ¿correcto? ¿Por qué la ciencia es universal? Porque la ciencia es válida para todos los sujetos, porque todos los sujetos somos seres racionales y como seres racionales todos tenemos las mismas categorías, es decir, tenemos, entre comillas, la misma forma de comprender el mundo. Es algo parecido, pero en este caso con relación al arte. ¿Correcto? Bien. Ahora, por si acaso, una sola cosa más, ¿ya? Para Kant, por si acaso, la naturaleza no puede ser equiparable al arte. Ya, si bien es cierto que el hombre puede sentir satisfacción viendo un atardecer, por ejemplo, no puede sentir satisfacción, placer viendo la naturaleza, no es lo mismo y no podemos calificar como arte en sentido estricto la naturaleza. ¿Por qué? Porque el arte es una actividad voluntaria, es una actividad libre. La naturaleza ya está ahí. Hagamos algo, la naturaleza ya está hecha. Pero el hombre es el que decide hacer arte, es decir, es el que crea arte. Es gracias a la voluntad, al deseo del hombre, que el arte aparece. Y por eso, para Kant, ojo, la belleza del arte es superior a la belleza de la naturaleza. Por si acaso, la belleza del arte es superior a la belleza de la naturaleza, porque la belleza del arte es una belleza libre, una belleza voluntaria, ¿ya? Ahora vamos a hablar un rato de Hegel. Mira, recuerda que Hegel plantea esta idea de el espíritu. Hay una idea, un espíritu, es un, digamos, concepto un poco abstracto, ¿ya? Pero imagínate una especie de espíritu universal que se va desplegando a lo largo de la historia, ¿ya? Si quieres, llámalo Dios, ¿ya? O lo que quieras, pero la idea es que no es algo material, ¿ya? Es como una especie de ser que comienza a mostrarse a lo largo de la historia de distintas maneras. Se manifiesta a través de la historia, se manifiesta a través del arte, a través de la literatura, de la filosofía. Pero este despliegue de este espíritu obviamente va de menos a más. Correcto. Entonces, hay como fases, hay como fases. Mira, el arte es la manifestación sensible de la idea. O sea, es, por decirlo así, el primer escalón, es la primera manera en que la idea se manifiesta. ¿Y por qué es la primera forma, digamos, o el primer escalón? Porque es la manera más material. Porque el arte es material, o sea, para apreciar el arte tienes que usar tus sentidos. Entonces, el espíritu se manifiesta en primer lugar como arte. Recuerda que la idea o el espíritu para Hegel está vinculado con la libertad y justamente es el hombre ese ser que crea arte, porque el hombre es el único ser libre dentro de la naturaleza. ¿Y qué es lo que le da la libertad al hombre? Su racionalidad. ¿Ya? El hombre es un ser racional y gracias a su racionalidad que va a ir creciendo y evolucionando a lo largo del tiempo, ¿ya? El hombre se va haciendo cada vez más libre. Entonces, el arte es la primera manifestación de este espíritu, de esta idea, pero es una manifestación sensible. O sea, es una manifestación que depende de lo físico, de lo material, de los colores, los sonidos, el tacto, etcétera. ¿Ya? Entonces, hay un contenido espiritual y racional. Claro, la idea es un contenido espiritual y racional del mundo, ¿correcto? Que se manifiesta a través del arte, en primer lugar. La segunda forma de manifestación de la idea es la religión para Hegel. La religión es un poco más abstracta que el arte, ¿correcto? Pero la religión suele ser una, por decirlo así, podríamos calificarlo así como una especie de proyección del hombre. El hombre piensa en los dioses con características humanas. Incluso el dios cristiano es un dios que vemos como un padre, ¿no? Entonces tiene ciertos rasgos humanos. Ahora, para Hegel, la tercera forma de manifestación es la filosofía y es la superior. ¿Y por qué es mejor o superior la filosofía a la religión?
así como la religión es superior al arte para Hegel, porque la filosofía es más abstracta. Entonces, en la filosofía ya no encuentras estos rasgos materiales, humanos, sino la razón pura, por decirlo así, ¿no? La razón en su máxima expresión, en su máxima manifestación de libertad, ¿no? Entonces, por eso es el arte, la religión y la filosofía como la culminación, digamos, de la manera en que se despliega el espíritu. Ahora, la estética estudia la belleza artística, que es superior, fíjate, en esto coincide con Kant. La belleza artística es superior a la natural. ¿Por qué la belleza artística es superior a la natural? Porque expresa el espíritu. ¿Por qué expresa el espíritu? Lo mismo que te expliqué hace un momento, porque la belleza natural es una belleza ya hecha, es una belleza que no depende de nosotros, es una belleza que depende de las leyes de la naturaleza, o sea, ya está determinada, ya está hecha así. En cambio, la belleza artística es una belleza que depende de la voluntad, depende de la libertad, en ese sentido superior. Hegel además distingue tres fases del arte. Mira, habla del arte simbólico, el arte clásico y el arte romántico. Simbólico, digamos, hay que ir digamos, al periodo más antiguo de la historia, que para Hegel, en el arte, se manifiesta en la cultura egipcia, ¿no? Entonces, si vemos el tipo, perdón, el tipo de arte que cultivaron los egipcios, vamos a encontrar qué cosa. Monumentos grandes, ¿no? Grandes edificaciones, las pirámides, por ejemplo, grandes esculturas de los faraones egipcios, la esfinge. Entonces es un arte más simbólico, más, por decirlo así, más material, ¿no? Más físico. El arte clásico, en cambio, para Hegel es superior al arte egipcio, el arte griego, porque hay un equilibrio entre forma y contenido, es decir, entre lo físico y lo espiritual. La forma vendría a ser lo físico, por ejemplo, una escultura de la diosa Atenea, ¿correcto? Una escultura, está hecha en mármol. Pero, ¿qué representa ese trozo de mármol, esa escultura? Representa ideas, representa características humanas, representa, por ejemplo, sabiduría. La diosa Atenea representa la sabiduría, ¿no? Entonces, hay un equilibrio entre forma y contenido. La forma, la expresión física es importante, pero también qué cosa quiere dar a entender eso. Entonces, no es simplemente la estatua de un gobernante, no. Es una estatua que representa un ideal, ¿correcto? Un ideal espiritual. En este caso, la diosa Atenea, que vendría a ser la diosa de la sabiduría. Entonces, hay un equilibrio entre forma y contenido. Y en tercer lugar, que vendría a ser mejor, ojo, vamos de menos a más, el arte romántico. El arte romántico es superior al arte clásico para Hegel. ¿Por qué? Porque el arte romántico de alguna manera manifiesta el contenido espiritual profundo que desborda la forma, ¿correcto? Entonces va más allá. O sea, el fondo, por decirlo así, el contenido es más importante que la forma. Es más importante que la forma. Y para Hegel, este arte romántico nace con el arte cristiano, porque en el arte cristiano, más importante que la forma es el mensaje. Por ejemplo, si tú ves una escultura de Jesús en la cruz, para Hegel, lo que te está manifestando esa escultura es un montón de ideas que van más allá de lo físico. El sacrificio, la redención, el sufrimiento humano, porque Cristo era un hombre, ¿no? Era Dios, pero era hombre también. Entonces, el sacrificio, la valentía, o sea, hay un montón de ideas, un montón de valores que te está manifestando esa escultura. Para Hegel, ojo, nace con el arte cristiano. Ahora, no se queda en el arte cristiano porque ese arte romántico va a evolucionar. Y en la época de Hegel, digamos, el arte romántico es un tipo de arte que tiene muchas manifestaciones, no solamente en la escultura, en la pintura, sino también en la música. Por ejemplo, cuando tú hablas de romanticismo en la música, no sé si a alguno de ustedes le gusta la música, ha estudiado, no sé, piano
guitarra o conoce a alguien que estudia en el conservatorio, en la Universidad Nacional de Música. Pero el periodo romántico de la música clásica, por ejemplo, tenemos a Beethoven, Schumann, Brahms, o sea, un montón de, de músicos importantes. Ese periodo romántico justamente se dio en Alemania. Y no es casualidad, pues en la época más o menos de Hegel. Se comienza a desarrollar en Alemania, porque es un tipo de música que busca expresar justamente valores, emociones, sentimientos, libertad, ¿no? Si tú escuchas la música de Beethoven y lees un poco de la historia de la música de Beethoven, te vas a dar cuenta que hay ese deseo de libertad, ¿sí? Entonces, para Hegel, repito, vamos del arte simbólico, luego el arte clásico, luego el arte romántico. Es el superior. Vamos en un progreso. Recuerda, la idea de progreso en Hegel es importante. Hay una idea de progreso. El arte va progresando, así como la racionalidad humana ha ido progresando a lo largo del tiempo, la libertad humana ha ido aumentando a lo largo del tiempo, también la forma en que se manifiesta esa racionalidad y esa libertad en la cultura, o sea, en el arte, por ejemplo, también ha ido evolucionando. Por lo tanto, el arte romántico, que es el arte de la época de Hegel, es el arte superior para él porque expresa la libertad humana, ¿correcto? Por ejemplo, no sé si tú has visto esta famosa pintura La libertad guiando al pueblo. ¿Has visto esa pintura? Que es bien famosa, ¿no? Esa, por ejemplo, esa pintura para Hegel también vendría a representar una forma de arte romántico, porque justamente esa mujer que está con la bandera de Francia, ¿no? Representa la libertad. Fíjate, es una representación de que de una idea, de un ideal. No es una persona en realidad de carne y hueso, es un símbolo. En la pintura lo ves como una persona, sí, pero en realidad lo importante es lo que simboliza. Simboliza una idea. Entonces, para Hegel, ese arte es superior a la escultura de un faraón o incluso a la escultura de una diosa griega, ¿correcto? Entonces, a eso quiere llegar Hegel, a eso se refiere Hegel, ¿ya? A ver, un ratito, están escribiendo. Ya. Vamos a pasar ahora a Nietzsche, ¿ya? A ver, ya sí, sí. Ratzel dice, Miss, la música de Tchaikovsky. Ah, la música de Tchaikovsky también se considera arte romántico, o sea, música romántica, sí. Sí, exacto, el lado de los cisnes, ¿no? Que es de Tchaikovsky. Sí, también es arte romántico, solamente que es música romántica rusa, ¿no? Pero sí, también es parte de todo ese movimiento. Lo que pasa es que recuerda que las influencias se van trasladando a otros países, ¿no? Comienza en Alemania, pero esa música romántica también se va difundiendo en otros ámbitos, ¿no? En otros países de Europa. Correcto. Además, recuerda que en esa época comienza a haber mucha relación entre Rusia y Europa, ¿no? Entonces, muchos artistas alemanes también iban a tocar a Rusia, ¿no? En la época del zarismo, pues, ¿no? Cuando todavía estaba el zar. A ver, vamos a hablar ahora un poco de Nietzsche. Mira, Nietzsche va a considerar que hay dos fuerzas, dos principios, ¿ya? Que dominan la naturaleza. Y como dominan la naturaleza, también dominan el arte. Son dos fuerzas opuestas, pero complementarias. Acuérdate, son fuerzas opuestas, pero complementarias. Lo apolíneo y lo dionisíaco. Ya sabes que lo apolíneo representa la razón, el equilibrio, la prudencia, ¿no? La luz, mientras que lo dionisíaco representa la oscuridad, el caos, la pasión, el deseo, etcétera, ¿no? El hombre tiene esas dos fuerzas en su interior porque él es parte de la naturaleza. Y como tal, también manifiesta esas fuerzas a través del arte. Ahora, el arte para Nietzsche tiene de ambos, ojo, tiene de ambos, pero principalmente surge del trance dionisíaco. Cuando habla del trance dionisíaco, Nietzsche se refiere mucho, por ejemplo, a la música, a la danza. Recuerda que la danza era muy importante en Grecia.
Quizás actualmente la danza para muchos no es tan importante o se le considera algo inferior, pero en la época de los griegos la danza era muy importante. Recuerda las fiestas, por ejemplo, las fiestas dionisíacas siempre tenían música y danza, siempre. En el teatro griego, por ejemplo. También, cuando se representaban las obras de arte griego, las tragedias o las obras en general, también habían partes donde entraban danzantes. Entonces, la danza era importante y justamente la danza se da este trance dionisíaco que celebra el poder y la vitalidad, celebra la corporalidad, celebra la vitalidad. ¿Correcto? Ahora, para Nietzsche, el arte es importante ¿por qué? Porque permite superar el nihilismo. Acá vamos a hablar de algo bien interesante. Mira, recuerda que Nietzsche habla del amor fati. ¿Ya? ¿Sabes lo que es el amor fati? Amor fati. Acá te lo pongo en el chat. El amor fati es el amor al destino. El amor, por decirlo así, a la vida. El amor a lo que tenga que pasar. Si tú amas la vida, vas a amar la vida en todas sus dimensiones, con lo bueno y con lo malo. El que ama la vida ama la contradicción, tiene que abrazar la contradicción. El que ama la vida tiene que, incluso en esos momentos difíciles que todos atravesamos, tiene que aceptar lo que ocurre y tiene que convertir esas cosas negativas en algo positivo. Y justamente el arte permite eso, porque es a través del arte que podemos alcanzar una, por decirlo así, una superación de esos momentos de dolor y de sufrimiento. Por ejemplo, tú debes haber visto, me imagino, un montón de casos, debes conocer de personas que cuando sufren una gran pérdida o tienen un gran problema, comienzan a hacer arte, componen canciones o poemas, ¿no? Incluso artistas, ¿no? Que no sé, pues fueron traicionados o terminaron una relación de mucho tiempo y eso lo convierten en arte. Por ejemplo, hay una canción que se ha puesto de moda, bueno, es una canción antigua, ¿no? Pero que últimamente ha resurgido por las redes sociales de ABBA. No sé si te acuerdas de este grupo sueco, creo que son. ABBA, The Winner Takes It All, ¿te acuerdas? El, exacto, The Winner Takes It All. El ganador se queda con todo. Ya, esa canción tú sabes que está inspirada en la relación de una de las parejas, ¿no? Porque eran dos parejas, ¿no? Y uno de ellos, una de las parejas se separa, rompe, que estaban en el pico de su fama y terminan. No, pero eran casados, eran esposos. Claro, los cuatro eran amigos, pero eran dos parejas, los rubios, exacto. Ellos eran casados y en el pico de su fama comienzan a tener problemas y terminan. Y componen esa canción justo por eso, porque estaban atravesando un momento de dolor, un momento de separación, y no sabían cómo expresarlo y componen la canción y la canción se vuelve famosa. Por eso si tú ves el video oficial de esa canción, vas a ver que aparecen ellos dos casándose, ¿no? Como parte del video del... Entonces, ¿a qué quiero llegar con eso? A que el arte es una manera de superar el dolor. Mira, el arte es una forma de superación del nihilismo. El nihilismo significa la nada, la destrucción, el dolor, el sufrimiento. Hay momentos de la vida en que tendemos a ese sufrimiento, a ese querer desaparecer, a eso donde ya nada tiene sentido, al caos, ¿sí? Cuando pierdes a alguien que quieres, cuando rompes una relación importante, cuando te enfrentas a la muerte, qué sé yo. Entonces, a ver, si veo no alcanzo vacante, me vuelvo compositor. Ya, Ratzel es como la música Messenger de Videoclub. Ya, no conozco música Messenger de Videoclub, no he escuchado. Bueno, pero hay un montón de ejemplos, ¿no? Incluso algunos dicen, no sé si han escuchado la música de Rosalía, que ahorita está sonando. Algunos dicen que ella compuso ese disco, dicen, no sé, ¿no? Que había estado con un chico y ha terminado, ¿no? Ya, bueno. La cuestión es que el arte nos permite eso, nos permite superar esos momentos de sufrimiento, esos momentos de negación, esos momentos donde parece que nada tiene sentido.
Entonces, por eso es que Nietzsche, hay una famosa frase de Nietzsche, ¿no? Que dice, sin el arte la vida no tendría sentido, ¿no? Entonces, el arte permite esos momentos de superación, ¿no? Esa manera de superar el nihilismo. La instauración de valores tales, amar la vida, reconciliarte con la existencia, volver a amar y encontrarle sentido a la existencia a pesar del sufrimiento. Ojo, no significa negar el sufrimiento, significa convertir algo negativo en algo positivo, convertir el dolor en ganas de vivir, en convertir, o mejor dicho, convertir el dolor en algo bello, convertir el dolor en belleza es algo que solamente puede hacer el hombre. Y justamente por eso para Nietzsche el arte es valioso, porque el arte te permite encontrarle sentido a lo que no tiene sentido. El arte es la manera en que el hombre puede superar el sufrimiento y el dolor, ¿sí? Entonces el artista, al crear arte, de alguna forma está creando nuevos valores, porque los valores son los que permiten que tú le encuentres sentido a la existencia, ¿correcto? Eso es lo que plantea Nietzsche. Vamos a hablar ahora de Theodor Adorno. Mira, en realidad vamos a hablar de dos autores, vamos a relacionar estos dos autores, Benjamin y Adorno. ¿Por qué? Porque son filósofos que vivieron más o menos en la misma época. Ojo, Nietzsche muere exactamente en 1900, ¿ya? Si no me equivoco, Nietzsche nace en 1845, si no me equivoco, y muere en 1900. Y luego de Nietzsche, ya en el siglo XX, inicios del siglo XX, estoy hablando de 1915, 1920, 1925, va a aparecer una corriente que se llama la Escuela de Frankfurt, ¿ya? La Escuela de Frankfurt. Frankfurt es una ciudad en Alemania donde hay una famosa universidad, la Universidad de Frankfurt. Y en esta universidad van a estudiar muchos filósofos intelectuales importantes. Va a haber incluso como toda una generación, varias generaciones de filósofos que van a estar inspirados en las ideas marxistas, en las ideas de Marx, pero que ya no, digamos, hacen un análisis tanto del ámbito político, sino del ámbito social en general. ¿A qué me refiero con esto? Que, o sea, sí hablan de lo político, pero sobre todo lo que a ellos les interesa es usar los términos marxistas, la filosofía marxista, ¿verdad? Las herramientas, digamos, teóricas de Marx, pero para analizar fenómenos sociales como el arte. Entonces, eso tienen en común Adorno y Benjamin, ¿ya? Tienen en común eso. Entonces, ambos tienen una influencia del pensamiento marxista. Teodor Adorno habla del arte nuevo. ¿A qué se refiere con arte nuevo? Ahorita, mira, vamos a ver los movimientos del arte contemporáneo. Fíjate que el arte contemporáneo nace a fines del siglo XIX, ya, fines del siglo XIX. O sea, para la época de Adorno, perdón, y Benjamin, que ya estamos hablando en 1915 por ahí, ya el arte contemporáneo, ¿no? Ya se está desarrollando, ya se había desarrollado un poco. Y vamos a ver que justamente ellos van a hablar de eso. El arte nuevo es el arte contemporáneo, el arte vanguardista, ¿ya? Adorno va a defender el arte vanguardista. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos estas pinturas actualmente y podemos, o estas obras de arte en general actualmente, y podemos decir, ah, sí es arte, cuando recién aparecieron fueron muy criticadas. Sobre todo, mira, sobre todo a partir del expresionismo, el cubismo, sobre todo estas. El impresionismo también fueron criticados, pero Adorno sobre todo va a hablar del expresionismo, del surrealismo. ¿Ya? Ahora, Adorno, fíjate, ¿por qué va a defender el arte nuevo? Porque muchos van a decir que esto no es arte. ¿Ya? Por ejemplo, en la actualidad nadie discutiría, creo que esto es arte, pero en su época sí fue discutido. ¿Por qué? Porque muchos tenían la idea de que el arte debía ser bello. ¿Ya? Entonces, si el arte no es bello, no es arte, ¿correcto? Si el arte no es bello, no es arte, ¿correcto? Entonces, esa era la idea que predominaba. Entonces, mira.
Si, aparte de eso, si el arte no muestra grandes acontecimientos históricos, no es arte. O sea, el arte tiene que ser la coronación de un rey, o no sé, pues un mito, ¿no? Un mito griego, un acontecimiento relevante. Pero el arte no puede, pues, expresar nimiedades, ¿no? O sea, escenas de la vida cotidiana. Mucha gente criticaba esa forma de arte. Pero Theodor Adorno va a defender al arte nuevo, al arte contemporáneo, ¿ya? ¿Por qué? Porque dice, el arte tiene que ser libre, tiene que ser emancipador. El arte siempre se ha caracterizado y se tiene que caracterizar por su capacidad de crítica. Si el arte no incomoda, si el arte no critica, si el arte no es libre para mostrar su desacuerdo con la realidad, entonces no es arte. El arte siempre se tiene que enfrentar con el pasado. El arte nuevo se enfrenta con el pasado, sí, porque nos está mostrando otra manera de entender el arte. Nos está además, fíjate, mostrando una crítica a su sociedad. Porque el grito de Munch, claro, puede parecer una pintura inofensiva, ¿no? Podemos verlo hasta gracioso nos puede parecer. Pero el grito de Munch era una manifestación, una expresión de lo que en el momento, en esa época, muchos estaban sintiendo en Europa como una, digamos, un momento de crisis. Lo que representa el grito de Munch es la angustia existencial del hombre frente a lo que no puede controlar, frente digamos, al terror, a la guerra, a la muerte, a la falta de sentido de la vida. Vamos a ver luego que el expresionismo nace justamente en la época de la guerra, en la Primera Guerra Mundial. Se desarrolla en toda esa época, después de la primera, entre el inicio de la guerra y las décadas posteriores a la guerra. Acuérdate cómo queda Alemania, destruida, desolada, dividida, ¿no? ¿Te acuerdas que había gente que moría de hambre, con una gran inflación, un montón de niños y de personas eh, con anemia, con desnutrición? Entonces, lo que manifiesta el expresionismo, por ejemplo, de Munch, es esa desolación, esa falta de sentido, esa angustia frente a la falta de algo seguro, ¿no? Frente a la posibilidad de ser destruidos en cualquier momento. Entonces, Adorno dice, esto es arte, claro que es arte, porque están manifestando una crítica a su sociedad, ¿correcto? El arte renacentista puede ser muy bello. Y tú, quizás desde nuestra perspectiva, alguien diría, ah, sí, pues ese tipo de arte era un arte que no criticaba. No, si tú lees la historia del arte, te vas a dar cuenta que el arte renacentista puede parecer muy inofensivo, pero era un arte muy crítico. Era un arte crítico de su sociedad. Quizás ahora parece un arte que no incomoda, pero en su época sí incomodó. Sí había mensajes políticos, sí había un mensaje social detrás de las obras de arte del Renacimiento. Entonces, Adorno dice, todas las obras de arte en su época han sido críticas de su realidad. Entonces, ¿por qué vamos a decir que esto no es arte? ¿Correcto? Entonces, es a partir de la libertad que, fíjate, y la verdad que el arte se vuelve digno. El arte es verdaderamente digno cuando es libre y cuando muestra la verdad de la realidad. ¿Correcto? Además, hay que considerar, dice Adorno, que la definición de arte va cambiando de acuerdo con el cambio de las sociedades. Entonces, no hay una manera estática de definir el arte. Ojo, de definirlo. Si bien es cierto que sus características siempre han sido la libertad y la expresión de la realidad. ¿Correcto? Nicole me dice, ¿sigue siendo moderno o ya son contemporáneos? ¿Te refieres, Nicole, a las obras, a estos movimientos? ¿A esto? ¿Al impresionismo, modernismo? A ver, mira, va a depender, ¿ya? Porque en realidad el nombre correcto es movimientos del arte contemporáneo o vanguardias. Algunos a esto le llaman arte moderno. Algunos le llaman arte moderno. ¿Por qué?
Porque a partir de 1967 aproximadamente aparece lo que se llama arte postmoderno. Entonces, como unos dicen, a partir de 1967 aparece el arte postmoderno, todo lo que está antes es arte moderno. Algunos hacen esa diferenciación, ¿correcto? Pero yo me estoy ciñendo a lo que dice el prospecto, y en el prospecto dice movimientos del arte contemporáneo. Entonces, cuando hablamos de movimientos del arte contemporáneo, de las vanguardias, estamos hablando desde el impresionismo en adelante, ciñéndonos a esa clasificación que le llaman vanguardias. ¿Por qué? Porque acá ya hay una ruptura. Ahorita vamos a explicar por qué estos movimientos rompen con el arte anterior, ¿ya? A ver, ¿te refieres a Adorno? Ah, ¿te refieres a Adorno? No, mira, época contemporánea, desde Hegel se considera contemporáneo, desde Hegel, ya, Hegel, Nietzsche, Adorno, Benjamin, todo eso es contemporáneo, ¿ya? Bien, vamos a hablar ahora de Benjamin, ¿ya? Benjamin, como ya te dije, también tiene algunas cosas en común con Adorno, a pesar de que no coinciden en todo, tiene también ahí algunas semejanzas por su formación marxista. Entonces, Benjamin va a hablar acerca de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Es un libro cortito en realidad, no es muy largo, será 100 páginas más o menos, donde habla acerca de cómo el arte se ha transformado en la actualidad. O sea, cuando él habla de actualidad, te está hablando de 1920, 1930, ¿ya? Pero sobre todo porque, mira, reproductibilidad técnica, la tecnología, cuando dice técnica se refiere a tecnología. La tecnología, el desarrollo tecnológico ha permitido reproducir, es decir, copiar de una, sacar varias copias de la misma obra de arte, algo que antes era imposible. Y él se refiere sobre todo, ¿sabes qué? A dos nuevas formas de arte que van a surgir en esa época. ¿Tú has escuchado del séptimo arte? Me imagino, ¿no? Todos han escuchado el séptimo arte. ¿Cuál es el séptimo arte? El cine, ¿no? El cine es el séptimo arte. Entonces, ¿quién es el primero? Ojo, el primero que habla del cine como nuevo arte, Benjamin. Benjamin va a decir, ha surgido un nuevo arte, el cine. ¿Y por qué ha surgido? ¿Gracias a qué ha surgido? Gracias al desarrollo tecnológico. Es decir, el desarrollo tecnológico ha permitido la aparición de nuevas formas de arte. El cine es uno de ellos. Y la fotografía de alguna forma también, porque la fotografía antes no existía y ahora sí existe y eso permite que una imagen pueda ser reproducida, ¿sí o no? Varias veces. De de un negativo. Bueno, ahora que tenemos celular, quizás no saben ustedes, ¿no? Pero antes tenías las fotos que sacabas con cámara, con un rollo, y tenías el negativo y podías sacar 5, 6, 7 copias del negativo, ¿no? Entonces, puedes tener varias copias. Una película, haces tu película y esa película sacas copias y puedes mandarlas a distintas partes del mundo. Entonces, en Lima, en Hong Kong, en Nueva York, no sé, en Buenos Aires pueden ver la misma película al mismo tiempo gracias a esas copias, a esa reproductibilidad, ¿correcto? Entonces, lo que quiere dar a entender Benjamin es lo siguiente. La tecnología ha cambiado nuestra manera de ver el arte. El arte antes era algo casi sagrado. El arte, si te pones a pensar, ponte a pensar en la época de los griegos o de los egipcios o en la época medieval. ¿Dónde veías arte? El arte generalmente estaba asociado a la religiosidad. Entonces, por ejemplo, los griegos hacían esculturas de sus dioses. Las esculturas no estaban en cualquier lugar, estaban en los templos. Los templos griegos también actualmente lo consideramos obras de arte, pero eran templos, porque estaban destinados a la religión. ¿Ya? En la época de los egipcios también, ¿no? Los faraones, las estatuas de los faraones, las pirámides, todos esos que se consideran obras de arte de la arquitectura, de la escultura, de la pintura. Acuérdate las pinturas de las tumbas egipcias, ¿sí o no? Las pinturas más bellas que tiene Egipto están dentro de las pirámides en las tumbas de los reyes. Entonces, el arte estaba muy vinculado a la religión. Una obra de arte era única.
era irrepetible, ¿correcto? Por eso si se perdía una escultura, si había una guerra, esto era pues una tragedia, ¿no? Porque era la única que había. En la época medieval, tú ibas a una iglesia medieval y veías los vitrales, veías las esculturas de los santos, de las vírgenes, etcétera, y tenías un contacto con el arte gracias a esa función religiosa del arte. Entonces, lo que quiere dar a entender Benjamin es lo siguiente: el arte tenía una función básicamente ritual, religiosa. La obra de arte era única e irrepetible. Pero en la actualidad, gracias al desarrollo del arte, eso ya murió. Ahora la obra de arte puede reproducirse muchas veces y eso tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. El aspecto negativo es que, entre comillas, es como que ya le pierdes respeto a la obra de arte, porque ya no es única, pues, ya no es única. Entonces, por ejemplo, la Mona Lisa. Ahora encuentras el retrato de la Mona Lisa en polos, en tazas, en rompecabezas. ¿No? Vas al mercado y te compras ahí para ponerlo en tu sala. Eso, entre comillas, tiene algo negativo, ¿no? Porque ya es como que no ha perdido su aura, su unicidad, su peculiaridad, ¿no? Ese hálito especial que tenía antes. Pero, fíjate, y mira que Benjamin no ha visto eso, ¿ah? Porque si hubiera visto, imagínate, la Mona Lisa en un polo, en una cartera, ¿no? ¿Qué diría? Pero imagínate, ¿y por qué tenemos eso ahora? Porque la tecnología cada vez ha permitido esa reproducción, ¿sí o no? Sin límites, ¿no? Ya tienes tu lapicero, tu cuaderno, o las pinturas de Van Gogh, ¿no? Tienes tu taza con una pintura de Van Gogh, o tu libreta de apuntes la carátula con una pintura de Van Gogh. Eso se puede hacer ahora, antes no se podía hacer. Ahora, ya, tiene de negativo hasta cierto punto esa falta de respeto a la obra de arte, que ya ha perdido eso especial, ¿no? Pero por otro lado tiene algo muy positivo. ¿Qué cosa es lo positivo? A ver, piensa, ¿qué crees que es lo positivo? De eso ya hemos hablado antes, ¿ah? Los que han llevado conmigo. Lo positivo es que el arte se ha acercado a la gente, ¿sí o no? Ahora más gente tiene acceso al arte. Ahora más gente puede apreciar las obras de arte, ¿correcto? Ha democratizado el arte. Eso se llama democratización. Ha permitido que el arte esté al acceso de gente que antes quizás no lo podía ver. Porque recuerda que, claro, el arte que estuvimos conversando, ¿no? En la época de los griegos, en la época medieval también estaba en las iglesias, la gente iba a las iglesias, podía decir, pero también había cierto tipo de arte que era solamente de uso exclusivo de las élites, ¿sí o no? Por ejemplo, en la época del Renacimiento había arte público, ¿sí? Por ejemplo, el David de Miguel Ángel estaba en una plaza pública. Pero también habían pinturas que solamente estaban reservadas para ciertos ámbitos privados, ¿no? Entonces, retratos, ¿no? O pinturas especiales. Por ejemplo, la Capilla Sixtina, ahora tú la puedes visitar, puedes ir y verla. Pero en la época del Renacimiento no, era solamente de acceso para los cardenales, para el Papa, ¿no? Solamente para la gente de la iglesia y ciertas personas de la iglesia nada más. Entonces, para Benjamin, eso es lo importante de la tecnología. Eso es lo importante de este desarrollo tecnológico, de este avance, de este progreso tecnológico que permite el acceso al arte a más gente. ¿Correcto? Entonces, de eso habla, ¿no? De cómo la industria, la industrialización, la tecnología ha permitido esos cambios. El juicio estético, fíjate, se relaciona con el valor de cambio. Este es otro tema, que es un tema económico. Ustedes han visto el valor de uso y valor de cambio en economía, me imagino, ¿no? ¿Valor de cambio qué significa? Valor de cambio, ¿qué significa? Yo te doy esto y tú me das esto. Este celular, vas a la tienda, yo quiero ese celular, lo compro. ¿Cuánto te tengo que dar a cambio de ese celular? ¿Cuánto dinero? ¿No? Ya. El valor de cambio es eso, es decir, la expresión monetaria que me permite adquirir un bien. Ahora, recuerda que Benjamin tiene esta influencia marxista y Benjamin va a decir, todo es mercancía. En una época capitalista, todo es mercancía. Vivimos en una época capitalista, claro, en un sistema capitalista.
Pero ya no solamente es mercancía un celular, ya no solamente es mercancía unas zapatillas, ya no solamente compras un jabón, una pasta de dientes, una cartera, qué sé yo. Ahora el arte también se ha vuelto mercancía. Y si tú tienes la plata para comprar la obra de arte, la compras. Y por eso es que hay este tipo de subastas que se han vuelto muy conocidas y muy frecuentes en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, donde supongamos van pues millonarios, ¿no? Y se subasta el grito de Munch, ya. 17 millones el precio base. ¿Quién da más? Y ahí se pelean, ¿no? 18, 19, 20, 20, 20 y medio, qué sé yo. Si tú tienes la plata, te lo compras, porque el arte se ha vuelto una mercancía, es algo que puedes comprar y vender, que era algo que antes no pasaba. O sea, no es que tú, compro el David de Miguel Ángel, de 300 millones. En la época del Renacimiento no te iban a permitir algo así, ¿no? O en la época de los griegos, quiero comprar la estatua de Zeus, no. Pero en esta época sí, porque todo lo manejas con el cochino dinero. El dinero es la herramienta con lo que puedes comprar todo. Y ojo que eso lo dice Marx en el Manifiesto Comunista. Todo se compra y todo se vende, hasta la dignidad, ¿o no? ¿Todos los días vemos eso o no? ¿En la televisión o no? Todo se maneja con el dinero. Las relaciones humanas, las relaciones personales se han vuelto relaciones económicas, ¿o no? Eso lo dice Marx, ¿eh? Todas las relaciones se han vuelto relaciones económicas. Nos guste o no nos guste. ¿Eso ha pasado también con el arte? Sí, ¿correcto? Por lo tanto, mira, nuestra relación con el arte ya no es meramente contemplativa. O sea, no es solamente, mira, qué bella esta obra, como antes, ¿no? Como decía, no sé, pues, Kant, apreciamos la belleza de la obra. No, ahora también medimos las obras de arte en función de cuánto valen, cuánto cuestan. Por ejemplo, el plátano pegado en la pared. No recuerdo ya ahorita cuánto llegó a valer, ya, pero si no me equivoco, $250.000. $250.000, más o menos, ¿no? Si no me equivoco. Hay gente que está dispuesta a comprarlo. Sí, hay gente que está dispuesta a comprar. Y es más, no lo han comprado una vez, lo han comprado ya dos veces, creo, o tres veces. Entonces, el arte también se ha vuelto un negocio. O sea, el arte ahora ha entrado en esta mecánica capitalista. Pues todo se vuelve mercancía en el capitalismo. Todo, todo. El arte, que antes era algo sagrado, ahora también es una mercancía más, ¿no? Eso es lo que dice Benjamin, ¿correcto? Es algo propio del sistema en el que vivimos, ¿no? Nos guste o no nos guste, es así. Bien, vamos a pasar ahora a los movimientos del arte contemporáneo, ¿ya? Los movimientos del arte contemporáneo. A ver, este es un repaso, así que vamos a ir más o menos rápido para poder terminar. A ver, primero hay que recordar cómo es que aparecen estos movimientos de arte contemporáneo. Que ojo, también se les llama, ya dije, vanguardias. Lo voy a poner acá en el chat, ¿ya? Para que no te olvides. Vanguardias. ¿Ya? Vanguardias, que viene, en realidad se acuña a partir del término avant, ¿ya? Que es francés. Avant, que significa adelante o estar adelante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la vanguardia en una disposición militar, por ejemplo, en una guerra, la vanguardia es ese pelotón que va adelante, los primeros. ¿Por qué se les llama vanguardias estos movimientos? Porque son los adelantados, o sea, son los movimientos que comienzan a romper y a innovar, a hacer cosas nuevas en el arte. ¿Sí? Son como los avanzados, digamos, ¿no? Los que están haciendo experimentos con el arte, se están atreviendo a hacer cosas distintas. Ahora, ¿por qué surgen estos movimientos? En realidad es algo de lo que no se habla mucho, pero hay dos razones, o una razón principal. La principal razón es que aparece la fotografía. La fotografía se crea a fines del siglo XIX y con la fotografía
los pintores entran en una crisis porque van a decir, a ver, si ahora hay un aparatito que te toma una foto, te saca idéntico a cómo eres, ¿ahora qué hago yo? Que me dedicaba a hacer retratos. ¿Ahora qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a pintar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sacar plata? Claro, pues. O sea, si el aparatito te saca una imagen idéntica de ti, ahora hacer retratos ya no tiene mucho sentido, aparentemente, ¿no? Entonces, esto que podía verse como algo negativo, para algunos va a ser algo positivo. ¿Por qué? Porque va a decir, bueno, por fin voy a hacer lo que a mí se me da la gana. Por fin ya no voy a tener que ir donde el viejo bigotudo de la esquina a pintarle su retrato porque ya me cansé. Ahora por fin voy a poder pintar paisajes, un animalito, lo que a mí me dé la gana. Entonces, eso pasa con las vanguardias, ¿correcto? Entonces, lo que hacen los impresionistas justamente es comenzar a experimentar. Ahora tengo libertad de experimentar. Ya no tengo que esforzarme por hacer algo exactamente igual a lo que veo. Saber todo hasta el grano que tiene mi cliente. No, ahora puedo experimentar y hacer lo que yo desee. Entonces comienzan a salir a la calle y a pintar paisajes, primero, principalmente paisajes. De ahí viene el nombre, mira, impresionismo es el nombre de la corriente, del movimiento, se da a partir de la obra de Claude Monet. Esta pintura es la primera pintura impresionista. Esta es la primera pintura impresionista y es el nombre que le da nombre al movimiento. Entonces, Claude Monet es considerado, digamos, el padre, ¿no? Si te das cuenta en esta pintura hay algo que podemos ver fácilmente. Las pinceladas están claritas, están nítidas, ¿sí o no? Tú ves dónde comienza y dónde acaba la pincelada, ¿sí o no? Los trazos. ¿Ves los trazos? Son trazos rápidos. El artista no se toma la molestia de difuminar, de ocultar el trazo, que era algo que sí se hacía antes. ¿Y por qué no le interesa ocultar el trazo? ¿Por qué parece que estuviera mal hecho, mal terminado? En realidad no es porque el artista no haya tenido tiempo, sino porque, o sea, porque no haya querido dedicarle más tiempo a eso, sino porque en realidad la intención es mostrar el color y la luz tal como se ve en un momento determinado del día. Entonces, no te podías tomar pues 3 días para terminar la pintura. Si tú quieres reflejar un instante, si tú has ido, por ejemplo, a ver una puesta de sol, supongamos, el atardecer cambia rápidamente los colores, ¿sí o no? Comienzas a ver el atardecer a las 4 de la tarde y a las 6:30 de la tarde ya es otro color. Ya las nubes ya cambiaron, ¿sí o no? Las luces ya cambiaron. Entonces, la intención de los impresionistas es mostrar la luz y el color del instante, del momento presente. Entonces, no pueden demorarse demasiado. Ellos no iban todas las tardes a hacer la misma pintura, sino que hacían sus pinturas en el momento. Entonces, tomaban lo menos que podían, media hora, una hora, para captar las luces y el color tal como ellos podían verlo en ese momento. Esa es la intención. Por eso hacen un estudio del color y de la luz para plasmarlo de la manera más fiel, mira, de la manera más fiel posible. Se caracteriza por esos trazos rápidos y escenas al aire libre. ¿Y por qué son importantes las escenas al aire libre? Ojo, en impresionismo es muy difícil encontrar una obra que sea dentro de un local, o sea, completamente cerrado, porque la luz es importante. La luz es fundamental. Entonces, ¿dónde tienes acceso a la luz? Afuera, en exteriores, ¿correcto? Por eso las escenas al aire libre son las que predominan. Acá, por ejemplo, ¿no? En una especie de puerto, acá mira las nenúfares de Monet, es un estanque, es un jardín que él tenía, con un montón de flores, se ve el agua, está reflejándose la luz. O en el almuerzo de los remeros también. Mira, a pesar de que está medio cerrado, igual se ve la naturaleza, igual hay luz. Acá no se ve claramente el agua, pero fíjate que sí hay siempre elementos que reflejan la luz. Fíjate las botellas, las copas, las uvas. ¿Te das cuenta que siempre refleja la luz? Siempre hay un énfasis en el reflejo de la luz. Fíjate el sombrero de copa del hombre que está al fondo, ese sombrero negro refleja la luz.
Entonces siempre introducen elementos que reflejen la luz, porque la luz es fundamental para ellos. Y el color también, y por eso también siempre o casi siempre hay elementos naturales, flores, plantas, ¿no? Para mostrar esos colores, ¿correcto? Pasamos al modernismo. El modernismo es una corriente que se extiende, fíjate, a fines del siglo XIX por Estados Unidos y Europa. Me imagino que todos ustedes han visto Nueva York, ¿no? O sea, en fotos, en videos. Y habrás visto pues los grandes, los famosos rascacielos. Ya. Los primeros rascacielos se comenzaron a construir en esa época, fines del siglo XIX, en Estados Unidos, ya, en Nueva York. Y en Europa también comienzan a darse grandes construcciones, también grandes edificios o edificaciones. Por ejemplo, en 1889 se celebran los 100 años de la Revolución Francesa, ¿sí o no? 1889 se celebran los 100 años de la Revolución Francesa. Y en París hacen una exposición de arte. Varios artistas llevan sus obras para exponerlas en París. Para el momento París ya era una ciudad muy asociada al arte. Mira, recuerda, el impresionismo, fíjate, casi todos los artistas son franceses. Casi todos los impresionistas son franceses. Entonces, en 1889 se hace una exhibición de arte y una de las obras, aunque ustedes no lo crean, una de las obras que se exhiben para celebrar, conmemorar los 100 años de la Revolución Francesa, fueron, perdón, la Torre Eiffel. La famosa Torre Eiffel en realidad no fue una construcción que se hizo para que se quedara ahí. Fue una exposición, fue parte de una exposición, pero impresionó tanto, cautivó tanto, que al final decidieron dejarla, porque es desarmable, o sea, tú la puedes desarmar. Pero como fue tan impresionante, decidieron dejarla ahí y no desarmarla. Entonces, en esa época es que se comienzan a dar estas grandes construcciones, edificaciones, con cemento, con fierro, con metales, grandes hoteles también en Alemania, en Italia, en Francia, con cerámicos, con también diseño de interiores, pinturas. Entonces, fíjate, lo que busca el modernismo es incluir el arte en la vida cotidiana. Eso es que muchas obras modernistas, perdón, muchas obras modernistas son edificaciones, no solo pinturas, sino edificaciones, construcciones. ¿Y por qué se llama modernismo? Porque justamente este movimiento aparece como consecuencia de la modernización de las ciudades, de las construcciones, de las grandes edificaciones que se comienzan a hacer. Pero fíjate, ¿ah? Los artistas lo que hacen es aprovechar el material de las construcciones. O sea, imagínate si, por ejemplo, si hacen una construcción por tu casa, siempre queda material, ¿sí o no? Siempre quedan restos de tierra, piedras, ¿no? Ahora imagínate ser pues un gran hotel en Nueva York. Hay restos de vidrio, de cemento, de metal. Entonces los artistas, al tener acceso, porque llegan a las ciudades estos nuevos materiales, comienzan a usar estos materiales para experimentar con sus obras y hacer obras aprovechando estos materiales. Entonces mira, por ejemplo, el Park Güell que está en Barcelona, que es una obra de Gaudí, ¿no? Si te das cuenta, está hecho con retazos. ¿Te das cuenta que hay retazos de cerámico? Entonces, aprovecha esos materiales, introduce materiales nuevos. Pero fíjate que este muro no es un muro completamente recto, sino que tiene como ondas, ¿no? No sé si tú has ido al Parque del Amor. El Parque del Amor está inspirado en el Parque Güell, ¿no? De Gaudí. Entonces, tiene estas ondulaciones, tiene este tipo de detalles. ¿Y por qué tiene estas ondulaciones? Los modernistas se inspiran en la naturaleza, introducen elementos orgánicos. Entonces, olas, por ejemplo, esta pintura también ves las flores, ¿no? Los colores de las flores. Si tú investigas, por ejemplo, o buscas las casas que diseñó Gaudí, la casa Batlló, por ejemplo, vas a ver que tienen figuras así medio orgánicas, ¿correcto? ¿Qué están llorando? ¿Qué pasó? Estas figuras orgánicas, ¿qué por qué?
estas figuras orgánicas las introducen porque, fíjate, son modernistas, pero no porque les guste la modernidad en el sentido de que quieran que todo sea moderno, no, sino porque la modernidad de las ciudades los acerca a materiales que ellos van a usar para experimentar, pero al mismo tiempo, ojo, escucha, al mismo tiempo los modernistas buscan romper la monotonía de las ciudades que eran muy rectas. O sea, tú, por ejemplo, piensa en Nueva York, puros edificios. Y eso aburre, cansa la vista, porque el ser humano es un ser natural, está acostumbrado a la naturaleza. O sea, si te pones a pensar, ¿por qué la gente busca irse al campo, irse de viaje, ver un paisaje? Relaja, ¿no? Si hay una cuestión mental también que incide en el ver la naturaleza. Entonces, estos artistas buscan introducir estos elementos orgánicos, estas formas orgánicas, ondulantes, en la ciudad. Ojo, casas diseñadas con estas formas, parques diseñados con estas formas. En la pintura también vemos estas formas orgánicas como una manera de introducir la naturaleza en la ciudad que se estaba volviendo cada vez más recta y monótona. ¿Correcto? Van a hacer, ya te dije, uso de materiales industriales, materiales modernos. Van a experimentar con nuevos materiales que antes no se usaban. En el beso, no solamente es importante esto de la flor y las formas orgánicas, sino, fíjate, eso que se ve amarillo, ¿ya? En realidad no es amarillo. Si tú ves la pintura en persona, vas a ver que es dorado, brilla, porque el artista lo que hace es mezclar la pintura con metales, con metal en polvo, con metales dorados, metales plateados, para darle ese efecto iluminado, ¿correcto? Entonces, ahí ves cómo comienzan a experimentar con nuevos materiales, ¿correcto? Bien, vamos a pasar al cubismo. El cubismo es una corriente que nace en Francia, fíjate, en 1900, pero que se va a difundir por toda Europa. Para muchos, el máximo representante del cubismo es Picasso. Picasso fue un pintor español. Perdón. Su pintura más conocida es el Guernica. Guernica, por si acaso, es el nombre de un pueblo español, ¿ya? Un pueblo. Un pueblo que fue bombardeado. Por eso, si tú ves la pintura, es una pintura desgarradora. Es una pintura triste. Porque es una pintura que refleja el sufrimiento y el dolor de la gente que murió y sufrió a raíz de ese bombardeo. Mira la mujer que tiene un niño en brazos, ¿te das cuenta? Está gritando. Mira el caballo, está relinchando, ¿no? Están sufriendo. Ahora, ¿por qué cubismo? A ver, ¿por qué se llama cubismo? Lo que buscan los cubistas es mostrarte un mismo objeto, sea el objeto que sea, ¿ya? Un mismo objeto, pero desde distintas perspectivas al mismo tiempo. Entonces, mira, acá yo tengo un cubito. Este es un pomodoro, ¿ya? Me sirve para calcular tus tiempos. Ya. Pero ese es un cubito, ¿ya? Mira, si yo te pongo el cubito así, así, tú ves una cara nada más, ¿correcto? Una cara. Ahora, si yo pongo el cubito así, ya ves dos caras, ¿correcto? Una y dos. Si yo pongo el cubito así, ya ves tres caras. Una, dos y tres, ¿correcto? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Lo que busca el artista es mostrarte no una sola perspectiva, no una sola cara del objeto. Por ejemplo, en este momento tú me estás viendo así de frente. Si te pongo de perfil, me vas a ver de perfil, ¿no? Ya. Pero la cuestión es, ¿cómo hacemos, cómo hacemos para mostrar el mismo objeto, pero de distintas perspectivas al mismo tiempo? No de frente, no de perfil, sino de frente, de perfil y desde arriba incluso si se puede. ¿Se puede hacer eso? Ya, lo que van a hacer los cubistas es experimentar, ver el cuerpo, entre comillas, por ejemplo, el toro ya, o la mujer, como si fuera, entre comillas, un cubo que se va desdoblando, ¿ya? Como si se fuera desdoblando. Y por eso es que hay muchas líneas rectas. Mira, todas las líneas rectas que hay. Abundan las líneas rectas, porque el cubo tiene líneas rectas. Mira la mujer.
Está así, llorando. Fíjate, desde su quijada hasta su brazo es casi, casi una línea recta, ¿o no? Desde su quijada hasta su brazo es casi una... ¿Quién tiene el cuerpo así? Nadie. Es hecho a propósito. Es una forma de experimentar desdoblando los cuerpos como si fueran figuras geométricas. Entonces, por eso es que abundan las líneas rectas. Mira las sombras, ¿ves? Donde está la vela, hay sombras como de la proyección, ¿no? De la luz, y hay líneas rectas. Los brazos de la mujer que está, o de la persona que está acá a la derecha, está así, sus brazos son completamente rectos. ¿Quién tiene el brazo completamente recto? Nadie, ¿no? Entonces, lo hacen a propósito. Ahora, vamos a ver esto de la perspectiva, ¿ya? Mira el toro. Si tú te fijas en el toro, te concentras solamente en el ojo de la derecha. Trata de concentrarte en el ojo derecho del toro, solamente ese ojo. Si te concentras en ese ojo, omite lo demás, te vas a dar cuenta que el toro pareciera que está de perfil, ¿correcto? Ahora, olvídate del ojo derecho y fíjate en el ojo izquierdo, el que está más arribita. Si lo miras con atención, el ojo izquierdo, vas a también notar los dos cachitos, ¿no? Los dos cuernitos del toro y las fosas nasales del toro. Te vas a dar cuenta de que el toro pareciera que está de frente, ¿correcto? Entonces, ¿qué está haciendo el artista? Está jugando, está mostrándote el toro de perfil y el toro de frente, al mismo tiempo, como desdoblado, ¿correcto? Eso es lo que está haciendo. Mira el caballo, mira la cabeza del caballo y el cuello del caballo, está como de perfil, ¿correcto? Parece que el caballo estuviera de perfil, ¿no? Y un poco como desde abajo, de perfil y como desde abajo, ¿correcto? Porque ves sus fosas nasales, ¿no? Ahora, mira el cuerpo del caballo. El cuerpo del caballo, si te das cuenta, la perspectiva, ¿desde qué ángulo tendrías esa perspectiva de las caderas del caballo? ¿De abajo? No. ¿Del costado? No. ¿Desde arriba? ¿Sí o no? Porque tú ves cómo nace la cola, desde arriba. Pareciera que tú estuvieras por encima del caballo, del cuerpo. Entonces te das cuenta cómo desdobla, cómo juega con el volumen del cuerpo. Eso es lo que hace el cubismo, ¿correcto? Desdobla el cuerpo como si fuera una figura geométrica desdoblada para mostrarte distintas perspectivas del mismo objeto al mismo tiempo. Ese es su objetivo. Por eso es una pintura estructurada, donde abundan sobre todo líneas rectas, más que líneas curvas, líneas rectas. Y su objetivo es esto, mostrar distintas perspectivas. Bien. Vamos ahora al expresionismo. El expresionismo, como te mencioné, nace en Alemania, fíjate, cuando ya está a punto de estallar la guerra, ¿no? Si no me equivoco, 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Entonces, nace en Alemania. Ya en esa época se estaba viendo un poco que se asomaba la crisis. Y después va a ser peor, 1918, 19, ¿no? El Tratado de Versalles, 1920, 21. Todas esas décadas, ojo, el expresionismo ya unos 30 años más o menos, ¿eh? Muestra la crisis que pasa Alemania. Surge como una crítica al impresionismo. ¿Por qué? Porque si tú ves el impresionismo, o sea, en su momento habrá sido muy disruptivo y todo lo que tú quieras, pero es un arte bello, es un arte que no incomoda, es un arte que puede servir para adornar tu cuarto, ¿no? Es un arte agradable, es un arte burgués. Es un arte burgués. Lo que reflejan las pinturas impresionistas son cosas agradables. La gente tomando café en una cafetería, almorzando, paseando por París, jardines, ¿no? Cosas de ese tipo. Y además, por el impresionismo, ¿qué buscaba? ¿Qué buscaba el impresionismo? Plasmar el color y la luz de la manera más fiel posible. El expresionismo quiere plasmar la realidad de manera fiel. No,
tiene más bien, fíjate, una manera subjetiva de mostrar la naturaleza. ¿Pone elementos de la naturaleza? Sí, por ejemplo, acá hay un cielo, acá también es obvio que hay una especie de río, lago, pero los colores que usan no son colores realistas, son colores distorsionados. El cielo de un rojo intenso, el agua de un azul oscuro, casi negro, deprimente. Esto no te trae esperanza, no es agradable de ver a simple vista. Entonces, lo que buscan los expresionistas es expresar lo que sienten, pero también, ojo, no solamente expresar lo que sienten, manifestar o expresar sus sentimientos, sino también que el espectador, que la persona que mire esa obra de arte, también sienta lo mismo. O sea, busca transmitir las mismas sensaciones. Busca que la persona que vea esto también sienta lo mismo. ¿Por qué? Porque el color tiene un efecto psicológico, ¿o no? Imagínate si tú pintas toda tu habitación de color rojo. ¿Vas a poder estudiar tranquilo ahí? ¿Vas a poder dormir tranquilo? ¿Vas a poder meditar? No. El color tiene un efecto psicológico. Entonces, lo que hacen los expresionistas es usar el color para expresar emociones y para que el que vea la pintura también sienta las mismas emociones que siente. Ahora, fíjate el personaje. El personaje no puede saber si es hombre, si es mujer, si es viejo, si es joven. Es casi una abstracción. ¿Por qué? Porque justamente los expresionistas lo que buscan es, fíjate, no tanto mostrar personas individuales o particulares, sino mostrar al hombre en sí mismo. Es decir, lo que busca es que tú, mejor dicho, lo que busca es mostrar lo que cualquier hombre sentiría en una situación semejante. El grito de Munch representa la angustia del hombre frente a la falta de sentido, lo que te decía, a raíz de la Primera Guerra Mundial. La crisis, el hambre, el sufrimiento, la muerte, el dolor era lo que predominaba en Europa y sobre todo en Alemania. Busca manifestar eso, esos sentimientos de que nada tiene sentido. Entonces ahí no importa si es mujer, si eres hombre, todos estaban en la misma situación. Y mira, fíjate este afiche de una película alemana, El gabinete del doctor Caligari. No sé si has visto o has escuchado la película Nosferatu. Las primeras películas de terror son películas alemanas. Las primeras películas de vampiros son películas alemanas, hechas en esta época, 1920, 1925, y no es casualidad. En realidad los vampiros, para los alemanes, en estas películas no eran seres sobrenaturales, en realidad eran símbolos. Los vampiros representaban al humano, o sea, a lo peor de la naturaleza humana, a ese monstruo en el que todos nos podemos convertir. ¿Y dónde se había visto eso? En la guerra, pues. En la guerra no se habían convertido en monstruos los enemigos de Alemania al estar dispuestos a repartirse Alemania sin importar toda la gente que iba a morir de hambre, no les importó. Entonces, la naturaleza humana, ese aspecto negro, negativo, oscuro de la naturaleza humana, es la que quieren representar a través de estas películas, ¿no? Entonces, el vampiro no es algo sobrenatural, es un símbolo de ese aspecto, ¿no? Del hombre, ¿correcto? Entonces, si te das cuenta y tú buscas todas las pinturas de Munch, ninguna vas a ver pues alegría, felicidad, esperanza, no. Siempre vas a ver melancolía, tristeza, dolor, sufrimiento, angustia. Es algo típico de esta época por las consecuencias de la guerra, ¿ya? Luego tenemos el surrealismo. El surrealismo, recuerda, nace en Francia, 1924, ¿ya? Aunque hay que tener en cuenta que la diferencia entre el surrealismo y las otras corrientes son dos. El surrealismo se va a difundir mucho más. Hay surrealistas italianos, belgas, ingleses, franceses, alemanes. El surrealismo se difunde por más países y además también tiene más maneras de manifestarse. En el expresionismo vimos pintura y cine. En el surrealismo hay pintura, cine, escultura, teatro, literatura surrealista. ¿Ya? Entonces, se difunde más todavía en distintas expresiones. Para muchos,
iniciador, podríamos decir, del surrealismo fue André Breton, que ahora lo voy a agregar. André Breton, ¿ya? André Breton fue un literato, un intelectual, un literato, que escribió el famoso manifiesto, manifiesto surrealista. El nombre está inspirado en el manifiesto comunista de Marx, y no es casualidad. ¿Por qué? Porque el surrealismo tuvo influencia del marxismo y del psicoanálisis. Ahora, en este manifiesto surrealista que escribió Breton, ¿qué dice él? Básicamente lo que hace en ese manifiesto es explicar a qué se refiere el surrealismo, qué es lo que buscan los surrealistas, porque era un movimiento que recién estaba apareciendo, entonces muchos no entendían qué buscaba. Y André Breton va a dar la primera definición de surrealismo. Y va a decir que el surrealismo busca mostrar estos mecanismos inconscientes, automáticos, que muchos pueden interpretar como irracionales, pero que son naturales y que viven en el hombre. Acuérdate que el psicoanálisis, ¿no? de Freud justamente explica eso, ¿no? Como una cosa es lo que ven los demás y otra cosa es lo que nosotros deseamos, queremos y que generalmente ocultamos, ¿no? Reprimimos porque las normas sociales no nos permiten manifestarnos abiertamente, libremente, ¿no? Claro, esos deseos reprimidos se manifiestan a través de los sueños. Entonces, el surrealismo tiene un objetivo, liberar al hombre de sus relaciones, perdón, liberar al hombre y cambiar sus relaciones humanas, mejorar el mundo, que es algo en parte relacionado con el marxismo. ¿Por qué? Porque el marxismo también tenía este ideal, pues acuérdate que el marxismo quería cambiar la sociedad para que el hombre fuera más libre, para que la sociedad fuera más justa, para que no hubiera opresión, para que no hubiera explotación, ¿no? Entonces, el marxismo también es crítico en buena medida de esas imposiciones sociales que muchas veces se dan cuando no hay verdaderas razones detrás, ¿no? Sino simplemente por cuestiones de diferenciación de clase o incluso la diferenciación entre hombre y mujer, ¿no? Que la mujer tiene que comportarse de determinada manera y que si no se comporta así, aparte de psicoanálisis que nace Freud justamente en la época victoriana, ¿no? Que era una época de bastante represión en Inglaterra hacia la mujer, ¿no? La mujer tenía que ser casta, pura, obediente, no podía mostrar sus deseos abiertamente, ¿no? Entonces, el surrealismo justamente busca en el arte expresar todos esos deseos inconscientes que todos tenemos, pero que ocultamos, ¿no? Para encajar socialmente, sobre todo. Eso es lo que buscan. Por eso es que las pinturas surrealistas o las obras en general surrealistas a veces como que no tienen lógica, no tienen sentido, parecen absurdas. Pero ¿por qué son así? Salvador Dalí, por ejemplo, en varias entrevistas cuenta que él había soñado algo y se levantaba, se despertaba y él trataba de pintar lo que había soñado, aunque no tuviera lógica, porque justamente él tenía la idea de que al pintar sus sueños se estaba liberando, estaba mostrando su inconsciente, estaba sacando, ¿no? a la luz el inconsciente, los deseos que no manifestamos en nuestro día a día. Era una forma de liberación, ¿ya? Y por último, el arte pop. Acuérdate que el arte pop nace en Inglaterra y en Estados Unidos en la década de 1950 aproximadamente. Es un tipo de arte distinto a lo que hemos visto hasta ahora porque el arte pop justamente nace como una especie de crítica a el surrealismo, al expresionismo, porque lo considera un arte elitista. El arte pop trata de acercar el arte a la gente. Eso es que usa ¿qué cosa? Cosas que todos conocemos, famosos, cantantes, actores o elementos publicitarios de cosas que usamos en el día a día, ¿no? Por ejemplo, estas sopas de lata Campbell, ¿no? Lata de sopa Campbell, que eran muy consumidas en Estados Unidos, ¿no? Recuerda que Andy Warhol es el principal representante de este movimiento. Entonces, usan símbolos y temas de interés masivo como una forma de que el arte sea algo que todos puedan disfrutar, ¿no? Que el arte esté a la mano y al alcance de todos. Por eso también, fíjate, los cómics comienzan a hacerse cada vez más importantes, porque el cómic es una manera fácil, por decirlo así, de llevar arte a la gente, ¿no? No es necesario que vayas a un museo, sino que puedes tener en tu casa un cómic, ¿no? Que puede ser considerado artístico. ¿Correcto? Bien, y en la última diapositiva, bueno, te he puesto un poco.
¿Cuál es la relación del arte con la sociedad? Ese es un resumen de lo que más o menos ya te expliqué con respecto al arte y la pedagogía de Platón, porque critica, ¿no? La poesía, el arte como signo de poder y riqueza. Esto es fácil de entender, ¿ya? Pero de todas maneras te recomendaría que lo leas para que lo tengas presente, ¿ya? Mangos, dice Ratzer, ¿qué mangos? Carlos, ¿por qué el inconsciente se manifiesta a través del sueño? Ah, sí, porque el inconsciente, sí, exacto. Ya, chicos, les voy a dictar las claves para que ya puedan, ya estamos en la hora. Le dicto las claves, chicos. Uno, apunten, apunten. Uno, barco. Dos, casa. Tres, casa. Cuatro, casa. Cinco, barco. Seis, barco. Siete, casa. Ocho, barco. Nueve, casa. 10 barco, 11 casa, 12 barco, 13 barco, 14 casa, 15 barco, 16 casa, 17 elefante, 18 casa, 19 barco y 20 barco. 18 casa, 19 barco y 20 barco. ¿Ya, chicos? Ya. Traten de responder las preguntitas ustedes hoy día. Aprovechen que tienen fresca la información para reforzar, ¿ya? Ya nos vemos la próxima semana, chicos. Cuídense mucho. Un abrazo. Ya nos vemos. Chao, chao. Chao, chicos.